Cuando se buscan estadísticas de pases, solemos acudir a la tabla de asistencias por partido. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Vamos a ver qué hay debajo. Bienvenidos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, concretamente a la tercera parte del diccionario de estadística avanzada que estoy elaborando, con el que trato de acercaros de un modo lo más didáctico posible ese universo de la estadística avanzada de la NBA. Hoy vamos a hablar de asistencias, pero vamos a fijarnos en muchos conceptos que van más allá de los clásicos pases por partido o asistencias por partido. De hecho, antes de comenzar, antes de entrar en materia con los conceptos que nos van a servir como siempre para contextualizar lo que sucede, me gustaría aclarar un tema, y es que relacionado con los pases, con las asistencias, hay una estadística muy sencilla de ver que nos indica cuántas de las canastas de un equipo llegan tras asistencia. Es útil como toda o casi toda estadística, pero esta estadística, y ahí es donde quiero llegar, no nos define cómo de bien o mal ataca un equipo. Eso lo explica cuántos puntos anota ese equipo por posesión, que es lo que tratamos en la primera parte del diccionario. Lo único que define esa estadística es qué tipo de ataque tiene ese equipo. Si es un equipo con un sistema horizontal, es decir, que da mucha cantidad de pases, tiene un sistema de mucha circulación, o es un equipo con poca cantidad de pases, un equipo con un sistema mucho más vertical. Lo único que diferencia este tipo de situaciones es la tipología del ataque, y no necesariamente un equipo que dé muchos pases tiene que atacar mejor que uno que dé pocos pases. Hay ejemplos muy claros todos los años, y de hecho podemos acudir siempre o casi siempre en estos últimos años al ejemplo de los Houston Rockets, un equipo que da muy pocos pases y es muy bueno atacando. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en los conceptos. Hay una serie de conceptos que considero más básicos y los vamos a abordar primero. En este caso, fijaos en esta imagen porque ahí está el primero de los conceptos, que es el porcentaje de asistencias, que lo que nos va a definir es las asistencias sobre el total del equipo. Con más detalle, es el volumen de asistencias que reparte un jugador cuando está en cancha sobre el total de asistencias del equipo. ¿Qué es lo que va a medir exactamente esto? Bueno, pues va a recompensar a jugadores con un uso ofensivo muy alto dentro del equipo. Jugadores como Russell Westbrook, como LeBron James, como John Wall, como James Harden, jugadores que tienen mucho uso ofensivo, son los que se van a ver beneficiados por este porcentaje. Lo van a tener más alto porque toman más cantidad de decisiones. Eso mide este porcentaje de asistencias. Pero vamos a ver el segundo concepto porque ya empieza a diferenciarse. Es el siguiente. Echad un ojo porque ahí veis el ratio de asistencias. ¿Y qué mide este concepto? Es las asistencias sobre el total de posesiones que usa ese jugador. Aquí lo que encontramos es ya un filtro. Jugadores de acuerdo a lo que gasten en ataque, pues el porcentaje de asistencias que revelan o que extraen de ese tipo de situaciones. Esto se suele contextualizar a 100 posesiones y en este caso recompensa mucho más a jugadores que tienen un alto índice creativo, es decir, más allá de lo que hagan con su uso en cuanto a cantidad, de si intervienen en muchas o en pocas posesiones, lo que mide esto es cuántas de esas posesiones están encaminadas a dar asistencias. ¿A quién beneficia esto? Bueno, pues a Nikola Jokic, a Ben Simmons, este tipo de jugadores que son claramente bases a todos los efectos y lo que buscan primordialmente es la asistencia dentro del uso ofensivo que gasten. Hay un tercer concepto que suele estar más asociado, es más conocido en general, pero que también nos ayuda a contextualizar situaciones de pase. Es el siguiente. Echad un ojo porque ahí aparece, seguro que lo conocéis, es el ratio de asistencias pérdida. Lo que mide esto es la cantidad de asistencias por cada balón que se pierde. Por ejemplo, muy sencillo de explicar, si un ratio asistencias pérdida es superior a 2 en un determinado jugador o un equipo, significa que reparte al menos 2 asistencias por cada vez que pierde el balón. Esto es más sencillo de identificar y desde luego para tener algunos datos más concretos he sacado el top 5 de la actual temporada en este ratio de asistencias pérdida, un ratio que tradicionalmente ha sido dominado en los últimos años por Chris Paul, que es uno de los mejores de la historia en este tipo de situaciones, en la eficiencia, la productividad pasando el balón, y que en este caso, en este curso, tiene a estos protagonistas.
Como veis, he fijado un filtro de al menos 30 partidos disputados y 30 minutos por partido para ver el comportamiento de los bases titulares. Y a partir de ahí pues vemos que Kyle Lowry y Mike Conley están haciendo temporadas verdaderamente sensacionales, y quizás os pueda sorprender el caso de DeMar DeRozan, que está ejerciendo como generador en los Spurs y lo está haciendo más que bien. Desde luego, más allá de datos concretos en cuanto a líderes estadísticos, las asistencias en cuanto a porcentaje de asistencias y ratio de asistencias nos van a indicar con mejor medida cuánto impacto creativo tiene un jugador, mucho más que las asistencias por partido, que al final no computan el ritmo, y como explicamos en la primera parte de este diccionario, el ritmo siempre debe ser tenido en cuenta. Hay 4 conceptos más que vamos a tratar, los he diferenciado en 3 parcelas. El primero de ellos, echad un ojo a la imagen porque ahí aparecen los puntos creados por asistencia. No todas las asistencias son para canastas de 2 puntos y por tanto esto tiene en cuenta no solo que se anota un tiro, sino también qué tipo de tiro se anota. Es muy sencillo. Un jugador que dé 10 asistencias puede producir 20 puntos o puede producir 30 puntos si todas esas asistencias son para triples. Muy sencillo, y se diferencia en la cantidad de puntos que un jugador genera con esos pases de canasta. ¿Queréis conocer el top 5 NBA en estos momentos? Echad un ojo a la imagen porque ahí aparece que Russell Westbrook es el líder de la NBA en puntos generados por asistencia. Veis el top 5 con Lowry, con Wall, con Tick, con Paul. Esto está relacionado lógicamente con los jugadores que más asistencias dan, pero no tiene por qué seguir ese mismo orden porque se diferencia, ya digo, por el tipo de tiro que anota después el compañero. Otro de los conceptos que vamos a abordar de una tipología diferente es el siguiente. Y aquí vemos que la asistencia secundaria es, lo que veis ahí, es el pase que deriva después en una asistencia en menos de 2 segundos y una acción de bote. Esos son los 2 filtros necesarios para este tipo de situación. Es lo que se conoce como hockey assist. ¿Qué significa exactamente? Vamos a verlo. Los equipos que usen mucho el extra pass, por ejemplo, se van a ver beneficiados por este tipo de asistencias secundarias. ¿Cuál es el top 5 en la NBA? Mirad la imagen, porque ahí aparecen los 5 equipos que más asistencias secundarias promedian por partido, con Celtics y Nuggets en la cabeza de la NBA. Hay más conceptos y el siguiente de ellos, también muy interesante y con un uso creciente durante las últimas temporadas, es la screen assist. Aparece en la imagen y responde a la misma tipología, es la asistencia a través de bloqueo, es decir, son las situaciones en las que un jugador bloquea al defensor del hombre con el balón y ese compañero aprovecha la circunstancia para anotar. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, James Harden sube el balón, Clint Capela le coloca un bloqueo y él se aprovecha de ese bloqueo para ganar una situación de ventaja y anotar. No hay ninguna asistencia computada para Clint Capela, pero la screen assist es precisamente lo que evalúa. Vamos a verlo con algún otro ejemplo. Esto recompensa obviamente a los buenos bloqueadores. Los pivots, que son los que normalmente colocan las pantallas y que no se llevan crédito por esas acciones, pero sí intervienen decisivamente en el éxito de un ataque. ¿Queréis saber quiénes son los 5 jugadores que más y mejor hacen este tipo de situaciones? Ahí aparecen en la imagen con Rudy Gobert a la cabeza de la NBA, Tristan Thompson, Cody Zeller, seguro que lo asociáis al éxito de Kemba Walker.
En el top 10 aparecen jugadores también como DeAndre Ayton, Marcin Gortat, Domas Sabonis, es decir, jugadores que intervienen en el éxito ofensivo de sus equipos haciendo el trabajo sucio. Ese trabajo sucio también lo computa la estadística. El último de los conceptos a tratar aborda precisamente cuando no hay éxito, es decir, cuando tú das un buen pase para un tiro librado, por ejemplo, y el compañero no lo anota. Eso también se computa. Echad un ojo. Ahí aparece su definición. Asistencia potencial. ¿Qué mide esto? Bueno, pues es el pase a un compañero que lanza tras como máximo una acción de bote. Esto lo que hace es tener en cuenta cuántas asistencias puede llegar a promediar un jugador por partido si sus pases acabaran siempre en canasta. ¿Cuál es el top 5 de la NBA? Ahí aparecen. Russell Westbrook lo lidera con amplia diferencia. Hay muchos pases de Westbrook que pueden acabar en asistencia, pero que sus compañeros no siempre aprovechan. Veis el resto de nombres, grandes generadores todos ellos. En cualquier caso, unos conceptos que nos ayudan a contextualizar algo más la situación, la experiencia del pase, mucho más allá de cuántos pases se dan por partido, como digo, cuántas asistencias. Este tipo de índices nos ayudan a definir, a bucear algo más en este tipo de situaciones. Ya sabéis que podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram, que os podéis suscribir a este canal si no lo estáis aún, y que muy pronto voy a traeros más análisis de baloncesto, lo que ocurre dentro de la pista, que es lo que más nos gusta. Hasta entonces, ya sabéis, mi consejo de siempre, no lo olvidéis, por favor, ved mucha NBA y preguntaos siempre por qué suceden las cosas, porque así después lo hablamos todos juntos en el canal. Un abrazo y hasta la próxima.